Día 24. Encuentra tu voz. Cuando yo tenía 19 años, el Espíritu Santo me despertó en medio de la noche. Nunca me había sucedido antes, ni tampoco me ha vuelto a suceder desde entonces. Tomé mi Biblia y me arrodillé al pie de mi cama. Cuando la abrí, encontré Jeremías 1. Comencé a leer y aquel texto comenzó a leerme a mí. En el contexto original, Dios le estaba hablando a Jeremías, pero entonces era como si el Espíritu Santo me estuviera hablando a mí directamente. El llamado de Jeremías es mi llamado también. No comprendía plenamente las ramificaciones o consecuencias de ese singular suceso que ocurrió hace más de 2 décadas. De hecho, todavía no lo comprendo del todo. Los llamados de Dios no se comprenden ni se convierten en realidad durante meses, años o décadas. Por lo general, se llevan toda una vida. Y hay un versículo en particular que siempre me había confundido. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Era la última parte la que me parecía que no tenía sentido. Te había nombrado para las naciones. Me confundía, porque nunca me he sentido llamado a ser misionero. No sabía cuál parte del llamado se cumpliría. Fue entonces cuando un amigo me envió un mensaje electrónico que me abrió los ojos y me ayudó a trazar la línea entre los puntos. Estoy hablando en una conferencia nacional de líderes en Malasia y visité hoy la mayor librería que hay en Kuala Lumpur. Me entusiasmó ver tu libro en un lugar muy visible dentro de la sección de libros religiosos. Me detuve allí mismo para alabar a Dios por la influencia que te ha dado en las naciones. Las últimas palabras fueron las que captaron mi atención: en las naciones. Yo me siento tan llamado a escribir como a pastorear, pero nunca había considerado mis escritos como proféticos o como internacionales. Entonces me di cuenta de que mis libros son traducidos a más de una docena de idiomas. En un momento de revelación, comprendí que Dios había cumplido su promesa y yo ni siquiera lo sabía. Me había enviado a las naciones, pero sin mudarme a un campo misionero. Mis libros son como esos mensajes metidos en botellas que van a parar a orillas muy distantes. He recibido una cantidad incalculable de cartas precedentes de lectores del mundo entero, pero nunca antes había trazado la línea entre los puntos. Sencillamente no sabía que Dios cumpliría esa parte de mi llamado de esa manera en particular. Sin embargo, así es como Dios obra, ¿no es cierto? Nos juega una broma. Nosotros pensamos que vamos a ir a algún lugar para hacer algo, pero Él siempre tiene otras motivaciones. En su voluntad hay una rima y una razón de las cuales ni siquiera estamos conscientes. La impresión vocal. Cada uno de nosotros tiene su impresión vocal exclusiva, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Dios quiere hablar a través de ti de manera diferente de como habla a través de todos los demás. Tu vida es una traducción exclusiva de las Escrituras. No importa lo que hagamos en la vida, si somos políticos, predicadores, artistas, amas de casa, maestros, músicos, abogados o médicos, hemos sido llamados a ser una voz profética para la gente que Dios nos pone en el camino. Pero la clave para que descubras tu voz profética consiste en cultivar un oído profético. Si quieres hallar tu voz, necesitas oír primero la voz de Dios. Durante un viaje que hicimos recientemente a Etiopía, conocí a varios líderes maravillosos. Un grupo de casi una docena de líderes políticos, médicos y empresariales que se reúnen regularmente como parte de un estudio bíblico. Dios los está usando para darle forma a un país y a un continente. Conocí a una dama que desempeña un papel crucial en la Unión Africana. Un doctor que está levantando un hospital en una región rural de Etiopía.
y un constructor que está diseñando la primera cancha de golf que se ajusta a las normas de la Asociación Profesional de Golfistas, PGA, por sus siglas en inglés, en el este de África. Lo que descubrí durante mi visita es que tienen una cosa en común. Todos se pasan un día a la semana en oración y ayuno. Tal vez nos sintamos tentados a pensar que son menos productivos porque pierden un día de trabajo, pero es muy probable que sean más productivos porque desperdician muchísimo menos tiempo en asuntos que no producen nada. Vivimos en una cultura en la cual todo el mundo quiere que se le escuche, pero muchas personas no tienen nada que decir. No te preocupes por crearte una plataforma para que te escuchen. Si tú escuchas a Dios, la gente te escuchará a ti. ¿Por qué? Porque tendrás algo que decir y Dios te va a dar una plataforma desde la cual podrás hablar. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Lo primero que tienes que hacer es abrir tu Biblia. Cuando abres la Biblia, Dios abre la boca. La forma más segura de recibir una palabra de Dios es meternos en su palabra escrita. Dios te va a hablar a ti y después va a hablar a través de ti. Mientras tanto, asegúrate de no tener ningún pecado sin confesar en tu vida. El pecado no solo endurece el corazón, también endurece el oído. De hecho, hace que no oigamos a Dios, porque no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos trae convicción. Pero si no estás dispuesto a escuchar la convicción que te presenta el Espíritu, no vas a escuchar su voz consoladora, su voz perdonadora, ni su voz misericordiosa tampoco. El pecado crea un distanciamiento en las relaciones y la distancia hace más difícil escuchar el susurro del Espíritu Santo. Pero si te acercas a Dios, no te vas a perder nada de lo que Él diga. Y si inclinas tu oído hacia Él, Él inclinará el suyo hacia ti. Cuando veo que mi vida ha sido invadida por demasiados ruidos constantes y que me está costando trabajo escuchar la voz de Dios, muchas veces entro en una temporada de ayuno. Ayunar es algo así como eliminar los ruidos. Me ayuda a sacar de mi sintonía las voces a las que no debería estar escuchando y al mismo tiempo sintonizar la frecuencia de Dios. Aún así, nos será difícil distinguir entre nuestros propios pensamientos y la voz inaudible del Espíritu Santo. Pero como en nuestra relación con un ser amado, comenzamos a discernir su voz de una manera más precisa. Finalmente, será como la voz de nuestro cónyuge o de uno de nuestros hijos. Vamos a ser capaces de interpretar hasta sus entonaciones más sutiles. Si quieres encontrar tu voz, necesitas escuchar la voz de Dios.